tardes, estamos aquí en el Infralibro de San Antonio de los Brunos. Estamos ahorita en el grupo de la Academia Filosófica estamos con el tema de humanismo. Y bueno, el próximo reunión espero estar ahí por ahí, no había podido asistir. Les mando un saludo a todos. Y bueno, me gustaría comentarles un poquito sobre un gran humanista que fue Giordano Bruno. Ok, Giordano Bruno en realidad se llamaba Filippo, pero bueno, él se cambió el nombre a Giordano cuando él nació en Nápoles, era posesión de España. Nació en 1548, murió en Roma el 17 de febrero, muerto en la hoguera en 1600, vivo, lo mataron, quemaron vivo, algo no era usual en ese entonces. Está considerado, según Wikipedia, un astrónomo, un filósofo, un matemático y un poeta italiano. Sus teorías cosmogónicas superaron, estaban más avanzadas que el sistema copernicano de su tiempo. Él decía que el Sol era, Giordano Bruno decía, el Sol es solo una de tantas estrellas. Además hay un infinito número de mundos habitados. Él perteneció a la orden de los dominicos y como teólogo propuso una fórmula particular de panteísmo, lo cual le trajo muchos problemas en el catolicismo. La Inquisición romana lo encontró culpable de herejía y a raíz de su muerte ganó mucha fama. Como les decía, nació en Nola, en un lugar a 20 kilómetros de Nápoles, territorio español en ese entonces. Estudió en Nápoles desde los 10 años, a los 17 años ingresó a la orden de los dominicos, estudiando a Santo Tomás y a Aristóteles. Después cambió su nombre de Filippo a Giordano. En 1575, a los 27 años, se ordenó sacerdote en el convento de Minerva, en Roma. Tanto en escritos como en conferencias expresó el heliocentrismo. El heliocentrismo es la creencia de que no es la Tierra no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al revés. La Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra está sujeta al Sol, eso es la teoría del heliocentrismo. También propuso en sus conferencias la idea de infinitud, que es un concepto abstracto que existe solo en matemáticas, no es algo concreto, y eso le trajo muchos problemas el haber desarrollado la idea de infinitud de espacio y del universo. Eso no fue aceptado y no gustó. También propuso el movimiento de los astros. Aunque esto escandalizó a la cristiandad de la época, sus ideas teológicas fueron las que lo condenaron y lo persiguieron. Quien lo persiguió fue la Iglesia Católica y la Inquisición. Sus opiniones suscitaron grandes escándalos. A los 28 años, en 1576, huyó de Roma y hizo un errante aventurero. Y ahí acuñó la frase: toda la tierra es patria para un filósofo. Viajó por Italia enseñando gramática y cosmogonía a niños. Viajó por Génova, Sabonia, Turín, Venecia, Padua. Estudió al mismo tiempo, por ese tiempo, a Nicolás de Cusa, a Telesio, y adoptó el sistema copernicano, como lo comenté, combatido en ese entonces tanto por católicos como por protestantes. En 1579, a los 31 años, llegó a Ginebra y a Lyon, ciudad de Francia, y en la Universidad de Toulouse, Francia, se doctoró en teología y enseñó 2 años, de 1580 a 1581. En ese entonces escribió su obra La Clavis Magna, o la clave maestra o magna. Explicó el libro de Aristóteles De Anima. Después regresa a Venecia y la Inquisición de Venecia lo encarcela el 23 de mayo de 1592. Fue entonces reclamado por Roma en 1592, el 12 de septiembre, y después de eso pasa 7 años en prisión, acusado en Roma de blasfemia, herejía e inmoralidad. Fue condenado por hereje y por impenitente, por pertinaz y por obstinado a la hoguera el 17 de febrero de 1600 en Roma, en el lugar Campo di Flori.
Murió sin un dolor, murió de manera histórica sin expresar ningún dolor. Rechazó el besar el crucifijo al último. Se le erigió una estatua el 9 de junio de 1889 como un mártir de la libertad de expresión. Y según la Enciclopedia Filosófica de la Universidad de Stanford, no se le condenó por apoyar a Copérnico, sino más bien se le condenó por haber dicho que Cristo no era Dios y que Cristo era solo un mago muy hábil. Además, que el diablo al final se salvaría. También Giordano Bruno es considerado un precursor de la revolución científica. Muy bien. Ahorita les comento más, amigos. Pues. Ok, amigos, continuamos. Durante su adoctrinamiento, digamos, a Giordano Bruno se le adoctrinó obviamente como católico, cristiano. Durante su adoctrinamiento, Giordano Bruno rechazó las imágenes de los santos y aceptó solo el crucifijo. En 1566 se le acusó de herejía, pero no prosperó el procedimiento. Entonces, a la edad de 24 años, en 1572, se ordena sacerdote dominico en Salerno. A los 27 años, en 1575, llega a ser doctor en teología de la orden dominica. Y a los 28, en 1576, fue acusado de desviarse de la doctrina religiosa. Abandonó la orden, entonces, como ya lo decía anteriormente, y huye a Roma, donde consigue asilo. Voy a dar los mismos datos, pero un poquito más desarrollados, en el convento de Santa María de Minerva, donde, como lo mencionamos, se hace sacerdote ahí, ¿no? Después de viajar por Italia y Francia, llega a Ginebra y allí abandona los hábitos, lo cual ya comienza una vida no con votos de castidad, ¿verdad? Quizás ya había roto sus esposos quizás antes. Sí. En Ginebra, Juan Calvino lo instaló. En Ginebra, donde llegó, ya Juan Calvino había instalado una república protestante en ese entonces. Bruno se adhiere a la doctrina protestante, pero después se pronuncia en disconformidad. Distribuye y publica un panfleto donde acusa a Calvino de cometer 20 errores en una de sus lecturas. Por lo tanto, es hecho prisionero hasta que se retracta y abandona el calvinismo debido a que dice Giordano Bruno, el calvinismo lo abandono porque el calvinismo coarta la libertad intelectual. Entonces se traslada a Francia, donde tras la guerra es aceptado por Enrique III como profesor de la Universidad de París a los 38 años, en 1581. Es entonces cuando publica allí su libro Las sombras de las ideas y su otro libro El canto del Circe. En 1583, a los 35 años, viaja a Inglaterra. Tras ser nombrado secretario del embajador francés Michel de Castelnau, allí se convirtió en un asiduo concurrente a las reuniones del poeta Philip Sidney en Londres. Giordano Bruno enseña en la Universidad de Oxford la nueva cosmología copernicana, atacando ideas tradicionales. Pero después de varias discusiones, abandona Oxford. En 1582 publica De Umbris Idearum y en 1584 publica La Cena de las Cenizas, otro libro, Del Universo Infinito y de los Mundos, otro libro, Sobre la Causa, el Principio y el Uno. Y luego en 1585 publica Los Furores Heroicos, el cual libro que describe el camino hacia Dios a través de la sabiduría, en un estilo como los diálogos de Platón. Igual en 1585 regresa con el embajador para irse a Marburgo, Alemania, donde dio a la prensa las obras escritas allá en Londres. En Marburgo reta a los aristotelistas a un debate en el Colegio de Cambrai, Francia, donde fue ridiculizado en ese debate y es atacado físicamente y expulsado del país. Durante los siguientes 5 años vive en países protestantes, donde escribe muchos trabajos en latín sobre cosmología, magia, física y arte de la memoria. Bruno es considerado
uno de los grandes de la tradición hermética, demostró por falacias, aunque pues por una falacia, pero lo demostró finalmente, que el Sol es más grande que la Tierra. En 1586 expuso sus ideas en la Sorbona y en el Colegio de Cambrai y enseñó filosofía en la Universidad de Wittenberg, Alemania. En 1588 viaja a Praga, donde escribe artículos dedicados al embajador de España y a Rodolfo II. Pasa a servir brevemente como profesor de matemáticas en la Universidad de Helmstedt, pero tuvo que huir nuevamente cuando fue excomulgado por los luteranos. En 1590 se dirige al convento de las Carmelitas en Frankfurt y Zúrich. Allí escribió sus poemas. ¿Cómo era la cosmología de Giordano Bruno? Bruno creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. La rotación diurna, según Bruno, aparente de los cielos, es una ilusión causada por la rotación de la Tierra alrededor de su eje de rotación. Porque Dios es infinito, además, pensaba, el universo puede reflejar ese hecho. Por lo tanto, el universo es infinito e indeterminado e inmóvil. Las estrellas, además, son soles con planetas. Y esto, sostenía Bruno, no entra en contradicción con la Biblia, decía. El universo es homogéneo y ahí tiene formado de cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. Las estrellas se componen de una quinta esencia, porque son cuatro, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. Entonces la quinta esencia, esa quinta esencia está en las estrellas separada. Y las mismas leyes físicas, también sostenía, operan en todo punto del universo, tanto en la Tierra como en todos los demás mundos. Tanto el espacio como el tiempo son infinitos, decía. En su universo estable y permanente no hay lugar para las nociones cristianas de la creación divina y el juicio final. Eso fue lo que tronó al cristianismo. Oye, Giordano, ¿cómo es que el tiempo y el espacio es infinito? Hubo un origen y hay un final. En la cosmogonía de Bruno existe la infinitud, la homogeneidad, la isotropía, que quiere decir que todo es igual en todas partes, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo. Voy a hablar ahora de la física. ¿Cuál era su idea de la física? Giordano Bruno da evidencia de la relatividad del movimiento y sostiene que la Tierra no es estática. Dice, si cae una piedra desde la parte superior del mástil de un barco en movimiento, caerá aún al pie del mástil, sin importar el movimiento del barco. De esta forma, demuestra Bruno que uno no puede considerar el movimiento de un cuerpo en términos absolutos. Por lo tanto, el movimiento de un cuerpo se considera en base a un sistema de referencias. Todas las cosas que hay sobre la Tierra se mueven con la Tierra. Una piedra lanzada desde lo alto del mástil volverá al final de alguna manera, aunque la nave se esté moviendo. Eso lo sostiene en su libro La Cena de las Cenizas. Vamos a hacer una pausa ahí, amigos. ¿Cómo la ves?